En los años 30, en Cleveland, Ohio, una ciudad como tantas otras sumida en la desesperación tras el crack del 29, iba a surgir una figura que aterrorizaría a toda la ciudad durante al menos 3 años. Si quieres conocer uno de los misterios más brutales de los Estados Unidos, que nunca llegó a resolverse, quédate hasta el final porque te lo contaremos todo. Todo comenzó el 23 de septiembre de 1935. Por la mañana, 2 personas descubren en el barrio de Kingsbury Run, en una zona de chabolas de Cleveland, 2 cuerpos mutilados. La escena es tan aterradora que hasta los mismos policías quedan horrorizados. Uno de los cuerpos pudo identificarse como Edward Andrassy, apareciendo sin cabeza y castrado. A poca distancia se encuentran partes del cuerpo de otro hombre que no pudo ser identificado. Sin embargo, de la escena y de la forma en la que están tratados los cuerpos, pudo deducirse que el culpable era una persona con grandes conocimientos anatómicos. Además, la escena del crimen está macabramente limpia, por lo que determinan que los cuerpos han sido colocados allí tras una minuciosa preparación. Nada puede evitar que la noticia recorra rápidamente la ciudad y ponga la piel de gallina a todos los habitantes. ¿Quién ha cometido estos crímenes tan atroces? ¿De quién es el cuerpo que todavía está sin identificar? Y lo peor de todo, ¿esto puede volver a suceder? La gente tiene el corazón en un puño mientras la pesadilla solo acaba de empezar y la prensa bautizó al asesino con el nombre del carnicero loco de Kingsbury Run. Aunque el misterio era absoluto, los cuerpos que iban apareciendo dejaban ciertos patrones que la policía podía utilizar para intentar dar con el culpable. Los cuerpos que pudieron identificarse eran personas marginadas por la sociedad, alcohólicos, mendigos, gente que de primeras no echarían en falta. Otro aspecto del que desde el principio la policía y el forense que estaba tratando los cuerpos se dieron cuenta era que la persona que estaba detrás de los crímenes era un experto con el bisturí. En palabras de este forense, Samuel Gerber: esto no es una obra de un aficionado. Quien sea que esté haciendo esto tiene un conocimiento profundo de la anatomía humana. La seña de identidad más característica era la separación de la cabeza, pero no queda ahí, ya que brazos, piernas, torso eran retirados de una manera meticulosa y colocada con una macabra perfección. Las principales características de cómo trataba a los cadáveres eran las siguientes. El asesino destaca por una extrema precisión quirúrgica. Lleva a cabo la separación de los miembros del torso y de la cabeza con mucho cuidado, sin dejar marcas en los huesos. Para ello, utilizaba herramientas específicas para ese trabajo que estaban muy afiladas. Además, los cuerpos aparecieron completamente drenados, sin ninguna gota de sangre, y en ocasiones extrajo algunos órganos. Otro aspecto importante y perturbador era dónde abandonaba el culpable los restos. Realmente no los abandonaba, sino que los colocaba para dejarlos expuestos y que la gente los encontrara. Principalmente aparecían en la zona de Kingsbury Run, aunque también aparecieron en otras partes de la ciudad. Parecía como si el culpable quisiera jugar a un juego obsceno con la policía, desafiándola y declarando que podía hacer lo que quisiera siempre que quisiera, y que los cuerpos de seguridad no podían hacer nada para evitarlo. Desde 1935 hasta 1938 aparecieron los restos de 12 personas. 23 de septiembre de 1935. El primer cuerpo oficialmente atribuido al asesino fue descubierto en Jackass Hill, Kingsbury Run. La víctima, un hombre que nunca fue identificado. El mismo día, cerca del primer cuerpo, se encontró decapitado y castrado el cuerpo de Edward Andrassy, de 28 años. Unos meses después, el 26 de enero de 1936, aparece el cuerpo desmembrado de Florence Genevieve Polillo, una prostituta de 42 años en el centro de Cleveland. El 5 de junio de 1936 se descubre en el río Cuyahoga los restos de la víctima que terminaría llamándose el hombre tatuado. Este hombre, de unos 20 años, tenía unos tatuajes muy distintivos en los que ponía Helen y Paul, y a pesar de esto, de ser tan distintivo, este cuerpo jamás fue reclamado por nadie. 22 de julio de ese mismo año, un hombre de unos 40 años fue encontrado desmembrado al oeste de Cleveland.
nunca fue identificado. 10 de septiembre, solo se encuentra la mitad de un torso de un hombre en Kingsbury Run. Y más tarde se hallan las otras partes del cuerpo en un desguace cercano. Nunca fue identificado. Ya al año siguiente, el 23 de febrero, aparecieron los restos mutilados de una mujer cerca del lago Erie, el cuerpo que se terminaría conociendo como la Dama del Lago. Un mes después, el cuerpo de un hombre sin identificar apareció en el vertedero de Kingsbury Run. 8 de abril de 1938, se encuentra la pierna y parte de un pie de una mujer en el río Cuyahoga. Por último, el 16 de agosto, el cuerpo de una mujer es descubierto en el centro de Cleveland en 3 paquetes distintos. Y ese mismo día, más tarde, se encuentran los restos de un hombre decapitado. Los periódicos hacen el agosto con titulares sensacionalistas sobre el carnicero de Kingsbury Run. La policía se ve totalmente desbordada y los ciudadanos vivían en un terror constante. La aleatoriedad de los ataques tenía nerviosa a toda la población. Nadie sabía quién podía ser la próxima víctima. Y por supuesto, lo peor, ¿podía ser yo mismo? La ciudad, ante esta incertidumbre, buscaría un héroe que fuera capaz de solventar esta situación. Este héroe se materializaría ni más ni menos que en la persona de Eliot Ness. Ness era el famoso agente federal que había acabado con el imperio criminal de Al Capone en Chicago. A pesar de tener solo 32 años, ya era toda una leyenda. Su reputación era asombrosa y sus éxitos como policía eran la carta de presentación perfecta para ponerlo al frente del caso. Eliot Ness había llegado a Cleveland con otras tareas y en medio de sus funciones se vio envuelto en esta tétrica trama de aparición de cadáveres. El peso sobre sus hombros era brutal, ya que toda la población tenía puesta en él las esperanzas de que acabara con este caso de una vez por todas. Ness no decepcionó y rápidamente desplegó todo lo que la ciudad podía dar. Puso a un equipo de detectives de élite al frente del caso, aumentó las patrullas en las zonas de riesgo y utilizó las técnicas más innovadoras de su época para este caso. No obstante, su adversario era muy distinto a la mafia de Chicago. El terreno en el que Eliot Ness se movió para cazar a Al Capone no tenía nada que ver con aquel lodazal lleno de cuerpos mutilados. Además, a esto hay que añadir la tensión de la población y la presión continua de la prensa. Los meses pasaban y los cuerpos seguían apareciendo. La intachable reputación de Eliot Ness se ponía en entredicho. Los titulares que un día lo alabaron, después cuestionaron su capacidad para resolver el caso. Las escenas del crimen fueron meticulosamente analizadas. Hasta el más mínimo detalle fue analizado con la esperanza de encontrar cualquier pista. El forense del caso, el Dr. Gerber, pasaba innumerables horas examinando las partes encontradas, tratando de encontrar cualquier pista que les llevara a identificar al carnicero. Los detectives del caso, Peter Merilo y Martin Zalewski, no tuvieron ni un minuto de descanso. Hablaron con cientos de personas de entre los grupos de riesgo y de las zonas donde aparecían los restos. Se hicieron redadas, se hicieron detenciones de cientos de personas, hubo interrogatorios masivos y exhaustivos. Cada uno de estos caminos llevaba a un callejón sin salida. Ante estos fracasos, Ness llegó a ordenar a algunos policías que se hicieran pasar por vagabundos para ver si podían ser elegidos como posibles víctimas o si podían ver algo en las calles. De nuevo, esta estrategia no sirvió de nada. La presión de la prensa y de toda la ciudad eran máximas y los ánimos del inspector estaban muy tensos. Ante esta desesperación, Ness ordenó una redada masiva en Kingsbury Run. Aparte de los interrogatorios y las detenciones, el inspector ordenó quemar todas las chabolas del barrio. La razón argumentada fue que así privarían al asesino de su zona de caza y que le obligarían a cometer algún error. Esta acción produjo los mismos resultados que hasta el momento y no se encontró ningún culpable. Por otra parte, las críticas hacia Eliot Ness crecieron exponencialmente. El asesino del torso se estaba convirtiendo en una mancha negra en el currículum de Eliot y la prensa se estaba encargando de que toda la ciudad se enterara de ello.
Los titulares que un día lo alabaron, después cuestionaron su capacidad para resolver el caso. Además, debido a las redadas, gran parte de la población se puso en su contra. La investigación continuó durante años, a pesar de que en agosto de 1938 fue la última vez que se encontraron restos con la firma del asesino del torso en Cleveland. Las teorías apuntaban a personas con conocimientos quirúrgicos o en manejo de armas blancas. Es por esto que la investigación se centró desde personas como médicos a carniceros o personas incluso que podían trabajar en mataderos o expertas en disección. Además, se trató de encontrar relaciones con crímenes de otros lugares, apareciendo diversas teorías respaldadas, en primer lugar, por uno de los detectives que llevaba el caso, Peter Merylo. Este decía que el asesino podría tener a más de 40 víctimas en 3 ciudades diferentes, Cleveland, Pittsburgh y Youngstown, y llevar activo desde el año 1920 hasta el año 1950. Las razones por las que este detective tenía estas sospechas no quedan claras a día de hoy, ya que no tenemos la información en la que se basaba para dar tales afirmaciones. Sin embargo, indagando un poco sobre los crímenes que ocurrieron en las fechas que dijo el detective, en ciertos lugares de Pensilvania, unidos con Cleveland por ferrocarril, habían aparecido cuerpos desde 1921 hasta 1934 en las mismas condiciones que los aparecidos en Cleveland. Además, nuevamente aparecieron cadáveres con estas características entre 1939 y 1942 en la zona de Pensilvania. Por último, un hombre con las características de los aparecidos en Cleveland apareció sin cabeza el 22 de julio de 1950. Además, en uno de los crímenes más famosos y también misterios sin resolver de Estados Unidos, el de la Dalia Negra, ocurrido en 1947, una de las teorías más remotas es la posibilidad de que el asesino fuera el mismo que el de los casos de Cleveland. La distancia en el tiempo y en el espacio ponen en entredicho esta teoría, pero las similitudes entre los cuerpos encontrados hacen que no pueda descartarse. Por otro lado, sí hubo un sospechoso durante los sucesos de Cleveland, el Dr. Francis Sweeney. Este sujeto era un médico alcohólico que había entrado y salido del psiquiátrico en varias ocasiones. Su comportamiento con la policía era extraño y evasivo, lo cual aumentaba las sospechas sobre él. A pesar de todas las pruebas que se pudieron recabar, solo eran circunstanciales y se tuvo que dejar en libertad. Diversos aspectos de este hombre hacen pensar que pudo realmente ser la persona que Eliot Ness buscaba, aunque puestas sobre la mesa no sean suficientes para tener un caso sólido. Sweeney tenía los conocimientos y el acceso a las instalaciones adecuadas para realizar los crímenes del torso. Vivía en la zona donde más restos de personas fueron hallados. Después de su interrogatorio se internó voluntariamente en el psiquiátrico y durante el tiempo que pasó allí no hubo ningún asesinato. En el interrogatorio se sometió a Sweeney al polígrafo. El proceso fue llevado a cabo por el mismísimo fabricante del objeto, Leonard Keeler, y este le dijo al inspector que Sweeney era su hombre. Durante años, Sweeney estuvo mandándole postales a Ness mofándose de él. A día de hoy, muchos investigadores y expertos creen que Sweeney era el asesino del torso. Sin embargo, a pesar de las grandes sospechas, ninguna prueba concluyente realmente lo relacionaba con los casos y no pudo ser acusado de los cargos. Otro detalle importante además era que Sweeney tenía un primo congresista que podría haber movido hilos para que no se acusara a su familiar de nada o para que la investigación tuviera que dejar este camino. Esto solamente es una teoría. Fuera como fuere, en 1938 los asesinatos cesaron. Unos creen que es posible que el asesino muriera, otros dicen que pudo haber sido encarcelado por un delito menor y así nunca poder volver a asesinar. También se dijo que podía haber abandonado la ciudad. Como algunas teorías mencionadas antes, podrían explicar algunos otros casos sin resolver. La policía continuó investigando esta conexión con otros lugares, pero nada parecía encajar. Como dato curioso, en 1950 se arrestó a un hombre llamado Frank D'Ambrosio y en su interrogatorio este afirmó ser el asesino del torso. Sin embargo, la investigación que se llevó a cabo concluyó que era una confesión poco fiable y seguramente falsa, ya que no se encontró ninguna prueba que lo respaldara. El caso, después de todo el miedo, frustración, todo el trabajo duro de la policía y las víctimas,
quedó sin resolver. ¿Y tú qué opinas? ¿El Dr. Sweeney fue el hombre que buscaba a la policía, pero fue lo suficientemente cuidadoso para no dejar ningún rastro? ¿O que hubo un asesino desconocido que actuó desde 1920 hasta 1950, dejando a Estados Unidos lleno de cadáveres descuartizados? Si te ha parecido interesante, cuéntanos en los comentarios qué teoría te ha parecido la más acertada. Te esperamos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.